Alabado sea Dios. Los que vivimos, alabado sea tu nombre, en la intimidad con Dios. Bendito eres Jesús. En esta preciosa tarde casi ya, hemos orado, hemos adorado al Señor y seguiremos orando y alabando y adorando al Señor. Amén. Durante el día, porque para eso fue que Dios nos llamó. Mira, hermano, podemos estar haciendo lo que tenemos que hacer, pero eso no impide que mientras trabajemos y estemos haciendo las cosas que debemos hacer, tenemos la osadía de seguir adorando al Señor. Amén. Seguir en la presencia del Señor. Amén. Porque la presencia del Señor habita en nosotros, hermano. Amén. En esta tarde, mire, traigo una reflexión donde el Señor ha puesto en mi corazón una palabra fresca. Fresca porque mientras leía la Biblia, el Señor pues me detuvo en este pasaje del capítulo 12 de Génesis, específicamente el versículo 1. Porque hay un secreto en este versículo, hermano. Hay una palabra de Dios en este versículo que tal vez muchos de nosotros no hemos comprendido y que casi nunca se habla de ella. Pero en este día el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre este verso bíblico, específicamente la última parte de este verso bíblico. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1. Alabado sea Dios. Y vamos a leer ese versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un verso bíblico muy conocido y que se ha predicado mucho de él. Se trata del llamamiento que Dios le hizo al patriarca Abraham. Amén. Que luego Dios lo llamó Abraham. Hoy vamos a hablar de una área de la fe que es muy importante y que muchas veces se nos escapa y que muchas veces la dejamos pasar por alto. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer un solo verso, el verso 1 del capítulo 12, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Amén. Voy a hacer énfasis en la última parte de ese versículo que dice: a la tierra que yo te mostraré. Se pueden sentar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pensando en el tema por el cual le iba a hablar esta reflexión, le puse como tema lo siguiente: la fe que te lleva a caminar sin saber a dónde vas. La fe que te lleva a caminar sin saber a dónde vas. ¿Qué pensaría usted si viniese alguien y le dijese: vete de tu casa, deja todo lo que posees, deja tu familia y comienza a caminar, y por el camino yo te voy a mostrar a dónde tú vas a ir? ¿Qué usted pensaría?
¿Qué es lo primero que le llega a la mente si alguien le dice algo así? Si alguien le dice que abandone todo, que deje todo, que deje el trabajo, que deje tu familia y comienza a caminar, y por el camino yo te voy a mostrar al lugar donde tú vas a ir, ¿qué usted pensaría? Pensaría tal vez que la persona está loca, o que están bromeando, como se dice en inglés, you kidding me. ¿Ah? Mire, mi hermano, aquí vemos a Dios llamando a un hombre que ni siquiera lo conocía, porque Abraham no conocía a Dios en ese momento. Abraham lo único que conocía eran ídolos, porque se crió en una ciudad y en una familia que adoraba dioses falsos, que adoraba ídolos, que estaba envuelta en el paganismo y en la idolatría. Pero muchas veces Dios pone su mirada en aquellas personas, alabado sea Dios, que no saben que Él existe. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que se alejara de su parentela y que dejase su casa y que comience a caminar, y que por el camino Él le iba a mostrar el lugar donde tenía que llegar. Pero lo extraordinario de esto es que ese hombre que no conocía a Dios, que ese hombre, alabado sea tu nombre, que vivía cómodamente en un lugar, alabado sea Dios, donde lo tenía todo, donde tenía alimento, donde tenía con qué sustentarse, donde tenía una familia, le hizo caso a esa voz, sin saber quién era que le estaba hablando. Pero lo más también extraordinario es que Abraham salió caminando, dice la palabra de Dios, sin saber a dónde iba, sin saber el destino, alabado sea Dios, que Dios la había preparado. Por eso es que la fe te lleva a caminar sin saber a dónde tú vas. Mira, hermano, mientras yo meditaba en esto, me doy cuenta que en el capítulo 11 de Hebreos, Dios habla de varios personajes que hicieron lo mismo que Abraham. Mire, en Hebreos capítulo 11, mire, vamos a Hebreos capítulo 11 un momentito. Del verso 8 en adelante, hablando de los hombres de la fe, de los héroes de la fe, entre ellos estaba Abraham. Y el verso 8 del capítulo 11 de Hebreo dice lo siguiente, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escucha bien, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Fíjense, hermano, que la fe, alabado sea Dios, como la describe la Biblia, es la certeza de lo que usted espera, pero también es la convicción de lo que usted no ve, de lo que usted no ha visto, Amén. de lo que usted no conoce, de lo que usted no sabe. Es fácil estar convencido
de que el viernes voy a cobrar un cheque porque yo trabajo. Es fácil estar convencido de que voy a un lugar porque tengo un GPS que me va a llevar a ese lugar. Pero no es tan fácil estar convencido de que voy a recibir algo que yo no sé, que yo no veo, que yo no sé de qué manera lo voy a recibir, pero la fe me lleva a estar convencido de que lo voy a recibir, de que ya lo tengo, porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Escuche bien, Dios llama lo que no es como lo que es. O sea que Dios, alabado sea tu nombre, mira lo que no se ve. Nosotros por la fe tenemos que aprender a mirar lo que Dios mira, a ver lo que Dios ve, a ver las cosas tal y como Dios las ve. Aleluya. Que bien, dice el verso 8 que Abraham salió sin saber a dónde iba. Amén. La Biblia enseña, escuchen bien, que por fe caminamos y no por vista. O sea, mi hermano, que el hombre de fe, la mujer de fe, el creyente que vive por la fe, debe acostumbrarse a caminar, no por lo que se ve, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. El problema del ser humano, especialmente del creyente, es que siempre está enfocado en lo que se ve, en lo que se puede palpar. Pero la Biblia me enseña a mí que la fe, escuche bien, para uno caminar en fe, para uno obrar en fe, tiene que acostumbrarse, escuche bien, a primero creer para luego ver. Amén. Así es. Porque esa es la esencia de la fe. Amén. La esencia de la fe es creer para poder ver. Amén. En el mundo natural, por ejemplo, la ciencia tiene que ver para poder creer. Pero la fe es muy diferente. La fe te lleva a ti a ver lo que los ojos humanos no pueden ver, a creer y a estar convencido de que vas a recibir lo que aún no has visto. Perdón, lo que aún no conoces. Hay un vaso aquí, hay un vaso ahí abajo, porque se cayó. Ahora, pero eso no se queda ahí. Porque la Biblia dice, hablando de Enoch, hablando de Noé, perdón, dice el verso 7 de Hebreo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, escuche bien, ¿qué fue lo que hizo Enoch? Cuando Dios le advirtió que venía un diluvio, que venía juicio, perdón, Noé, ¿qué fue lo que él hizo? Obedecer. ¿Sabe algo? Que él obedeció, comenzó a preparar el arca sin todavía ver lo que iba a Oh, ocurrir. santa aleluya. Pero eso va más allá. Amén. La fe lo llevó a él Santo Dios. a construir un arca. Primeramente, en aquel tiempo no llovía. No. Se reían de él. Primeramente no llovía en aquel tiempo. La lluvia no, para aquella generación no existía. Porque la lluvia no había caído nunca. O sea, nunca había caído. Ellos no sabían lo que era llover.
De la tierra salía simplemente un rocío, que era lo que regaba todo. O sea que Noé comenzó a preparar el arca, escuchen bien, Bendito Dios. con temor. Alabado sea Dios. ¿Sabe cómo? Sin saber lo que iba a ocurrir. Sin haber visto lo que iba a ocurrir. Por eso el verso dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Santo de Dios. Que bien, todavía no había empezado a llover. Todavía el diluvio no se había manifestado. Pero Noé le creyó a Dios. Noé estaba convencido de que la palabra que recibió de parte de Dios era veraz. De que lo que Dios dijo que iba a acontecer, aunque él no lo veía, aunque él no lo entendía, era cierto. Amén. Porque muchas veces, aunque no entendamos algo, lo vamos a creer porque fue Dios que lo dijo. Amén, así es. Wow, así es. Santo Dios, así es. Amén. Así es. Gracias. Yo siempre he dicho esto, Oh, santo Dios. Señor, aunque no entiendo, Ay, santo. te creo. Amén, así es. Amén. Aunque no comprendo, te creo. Así es. Aunque no sé cómo lo vas a hacer, te voy a creer. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces nos rompemos la mente buscando la forma de cómo Dios lo va a hacer. Bien. Mira, hermano, no pretende, no jamás comprenda entender a Dios. Porque cuando usted comienza a buscar la manera de entender a Dios, va a terminar no creyendo. Así es. Solamente créale. Amén. Aunque no entienda, aunque no comprenda, Bien. aunque para mí humanamente sea imposible. Todo es cuestión de comenzar a mirar las cosas como Dios las mira. Sí, Señor. De comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Bien. Amén. Porque la fe te va a llevar a ti a ver, alabado sea Dios, lo que los ojos humanos no ven. Amén, así es. Lo incomprensible. Amén. A decir que sí cuando el mundo dice que no. Ay, santo. Así es, hermano. A decir lo creo cuando el mundo dice es imposible. Así es. Escuche bien. Ahora, escuche bien lo que dice también la Biblia. El verso 3. De ahí mismo de Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Bien. Todo lo que no se veía antes. Mira, hermano, es fácil hacer una silla como esta, Bien. porque yo la estoy viendo. Tengo los materiales para hacerla. Pero mi hermano, ¿sabe qué? La fe muchas veces nos va a llevar a nosotros a creer, a hacer y a emprender cosas que no se ven. Porque el universo, las estrellas, las galaxias, el cielo, las montañas y los mares que usted ve hoy fueron creados de lo que no se veía, Y el aire. Y el aire. de lo que no existía. Wow, el aire. Ay, santo. Ahora, mi hermano, Gracias, Padre, aleluya. la Biblia dice que tenemos nosotros que aprender a caminar por fe y no por vista. Amén. La Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es vivir por la fe? Mira, hermano, vivir por fe no es fácil. Vivir por la fe no es fácil, Así es. pero con Dios todo es posible. Bien. Amén. Amén. Porque, mira, hermano, lo primero que vamos a encontrar
y que vamos a experimentar cuando nos decidamos a vivir por fe, es que vamos, alabado sea Dios, a comenzar a caminar sin saber a dónde vamos, sin saber qué nos va a deparar el futuro. Yo me imagino que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos con Sara y con Lot, que no tenía que llevárselo, ya ese es otro tema, aparte. Sobrino. Sí, porque Abraham se llevó a Lot cuando sobrino. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. La única que estaba incluida en ese paquete era Sara. Ese es otro tema que puede ser que un día les hablemos de él. ¿Ah? Pero cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, yo me imagino que Sara le digo, parece que el viejo se está poniendo loco. Porque primero, dejó la casa, dejó todos los terrenos que tenía, abandonó todo lo que tenía. Y encima de eso, me lleva a mí a caminar sin saber a dónde va, sin esperanza. Porque yo me imagino que Sara está por el camino y tenía a Abraham diciéndole, Abraham, pero ¿para dónde vamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cómo a ti se te ocurre dejar todo lo que tenemos y salir caminando por este desierto sin saber a dónde vamos? Sin saber qué vamos a enfrentar. Si vamos a pasar hambre. Y el viejito le decía, Sara, es que dice, yo sé lo que yo estoy haciendo, porque la voz que habló conmigo me convenció de que lo que él dijo es verdad. Y si él lo dijo, él nos va a dar un GPS para saber para dónde vamos. En aquel tiempo no existía GPS. Pero el GPS del cielo estaba guiando a Abraham. ¿Ah? Mira, hermano, cuando usted vive por fe, ¿sabe qué? Ya nosotros no somos los que nos guiamos, sino es Dios quien nos guía. Amén. La misma fe nos va a llevar a puerto seguro. La misma fe nos va a llevar, alabado sea Dios, a caminar conforme a como Dios quiere, conforme a su voluntad. Cuando vayamos a tomar una decisión, no vamos a tomar decisiones si primero no consultamos con Dios. El problema de muchos de nosotros es que nos estamos diciendo, si yo vivo por fe, yo soy un varón de fe, pero cuando comenzamos a experimentar problemas y situaciones, alabado sea Dios, lo primero que viene a nuestra mente, eso es lo que hacemos. Sin consultar con Dios, sin esperar que Dios nos hable. El que vive por fe se somete a Dios, hermano. Se somete a la voluntad de Dios. La fe está sujeta no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Amén. Lo repito, la fe está sujeta no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque cuando usted aprende a vivir por fe y a caminar por fe, no se mueve a menos que Dios le diga que se mueva. No toma decisiones sin antes consultar con Dios. Gloria. Si viene alguien, alabado sea Dios, a decirle, mire hermano, hay que tener cuidado con los profetas de este tiempo. Y déjeme decirle algo, hay profetas de Dios, hay hombres de Dios, pero mi hermano, hoy en día hay un jueguito con la profecía. Mire hermano, hay gente por ahí caminando fuera de la voluntad de Dios por una profecía. ¿Sabe qué? El profeta y la profecía debe estar sujeta a Dios. Usted, mire hermano, yo me puse a meditar en esto
Y yo estoy seguro que cuando Abraham dijo que salía, se iba a ir de Ur de los Calderos, porque Dios le dijo que se fuera, muchos se acercaron a él a profetizar y a decirle, no, yo creo que eso fue tu emoción, yo creo que eso fue tu pensamiento. ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Puedo decir algo, pastor. Hay una hermana que le sirve al Señor, ¿verdad? Entonces vino otra y a ella se le murió el esposo, quedó viuda, hace como 6 meses atrás. Vino otra que le gusta estar profetizando mucho y le dijo que Dios le daba un compañero, pero que él todavía no se ha convertido. Oiga, Oiga eso. Y yo le dije, ¿usted sabe lo que yo hice? Busqué en Primera de Corintios, donde habla que no podemos hacer yugo desigual. Amén. Y le busqué esa palabra, porque Dios nunca se va a contradecir a la palabra de Él. ¿Cómo Dios me va a dar a mí un hombre que no le sirve al Señor? Me va a dar un inconverso, para que entonces yo tenga un dolor de cabeza en mi casa. Dios no obra así. Amén. Eso es cierto. Miren, mi hermano, la vida de fe está sujeta a caminar conforme al deseo de Dios. amén. El que vive por fe, el hombre de fe, se mantiene esperando en Dios en todo momento. A veces Dios prueba la fe, hermano, porque Dios probó a Abraham. Dios probó no para él saber si Abraham había madurado en la fe, sino para que Abraham entendiera si había madurado en la fe. ¿Sabe qué? Yo prediqué un mensaje hace unos años atrás que el tema era: Abraham tuvo que aprender a vivir por fe. Amén. El hecho de que Dios llamó a Abraham y Abraham comenzó a obedecerle, no quiere decir que Abraham era un hombre de fe completo. Abraham tuvo que aprender a vivir por fe. Amén. Dios comenzó a provocar situaciones y circunstancias en la vida de Abraham para que a través de esas circunstancias y situaciones Abraham fuera creciendo y madurando en la fe. Amén. Porque Dios prueba la fe Amén. de los creyentes. Sí, Señor. La Biblia dice, alabado sea Dios, que nuestra fe es probada por Dios. ¿Y de qué manera Dios prueba la fe? Si no es a través de situaciones que a veces no esperamos, de circunstancias inesperadas, de situaciones, alabado sea Dios, que muchas veces nos llevan a pensar, alabado sea Dios, que Dios no está con nosotros. Y en medio de esas circunstancias y de esos problemas, usted y yo tenemos que detenernos y comenzar a esperar que sea Dios quien nos dé la dirección, quien nos diga qué hacer. No tomar decisiones a la ligera. Mira, hermano, escuche bien lo que dice Santiago. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense, hermano, lo que dice Santiago. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, hermano, aquí no se le ocurre decir que nos gocemos cuando tenemos problemas. No fácil. ¿Sabe qué? Hermano, Dios prueba nuestra fe. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, hermano, la persona que vive por fe tiene que ser paciente. Debe aprender a esperar en Dios. Amén. Así es. Porque la paciencia es el arte de esperar en Dios. La paciencia te va a llevar a ti. Mira, hermano, porque es fácil tener paciencia cuando todo está bien. Cuando la alacena está llena. Cuando hay un buen trabajo. Cuando no falta nada en la casa. Ahí cualquiera tiene paciencia. Pero cuando comienzan los problemas, cuando viene la mala noticia, es donde verdaderamente se prueba quién es paciente. Porque la paciencia te va a llevar a ti a estar tranquilo, aún en las peores de las circunstancias, aún en lo peor de los problemas. Dios en momentos dados va a permitir situaciones en nuestras vidas. Alabado sea Dios, para que a través de ella la fe madure, la fe crezca, la confianza en Él crezca. Amén. Porque la fe nos lleva a confiar en Dios, hermano. A esperar en Dios, a creerle a Dios. Aunque no veamos nada. La Biblia dice, alabado sea Dios, que Dios le dio un hijo a Abraham. Y que ese era el hijo de la promesa. Pero un día a Dios se le ocurrió pedirle a ese hijo en sacrificio. Qué bien. A Dios se le ocurrió pedirle a Abraham el hijo que le había ofrecido. Como el que iba a ser el que iba a aumentar su descendencia. O sea, el hijo de la promesa. ¿Sabe que cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, Abraham no titubeó? Le dijo, bueno, Señor, tú me lo diste. Y si tú me lo pides, pues vámonos por ahí para abajo. Yo te lo voy a poner en tus manos, yo lo voy a entregar en tus manos. Abraham sabía que Dios estaba probándolo. Porque el hombre de fe, el que vive en la fe genuina, sabe cuando Dios lo está probando. Abraham sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios se lo iba a devolver. Porque Dios le había prometido que ese era el hijo de la promesa. Amén. Es tan así que cuando Abraham llega al monte Moriah, le dice a su siervo, quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar y luego vamos a volver. Amén. Se fue. Profetizó y ahí Se fue. Porque Dios dijo que lo sacrificara. Pero él está hablando fe. El hombre que vive por fe habla fe. Porque lo que dijo Abraham demuestra que Abraham tenía la fe y la certeza que aunque él le entregara el hijo a Dios en sacrificio, Dios se lo iba a devolver. Amén. Por eso le dijo a los siervos, esperen un momentito, mi hijo y yo vamos a sacrificar y luego volveremos. Eso es un acto de fe, hermano. Esas son palabras de fe. Amén. O sea, que Dios probó la fe de Abraham y a través de esa prueba, dice, Abraham se graduó como el hombre de fe. Porque Dios le dijo, ahora yo sé que tú no me rehuses nada. O sea, mi hermano, para terminar, ellos tenemos que aprender a caminar por fe. Amén. A vivir por fe. Tenemos que aprender a caminar sin saber a dónde vamos muchas veces. A tomar decisiones, alabado sea Dios, guiadas por Dios, que a veces hasta muchos van a decir, pero ¿cómo es posible? Mira, hermano, Dios a veces nos va a llevar a tomar decisiones que a muchos no le van a agradar, que muchos no van a entender.
que muchos no van a comprender. Pero la fe, alabado sea Dios, es la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve, de lo que todavía no tenemos en las manos. Amén. Abraham le dio gracias a Dios por Isaac y todavía Isaac no había nacido. La fe nos va a llevar a veces a darle gracias a Dios por lo que todavía no hemos recibido, por lo que todavía no tenemos en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le da gracias a Dios por algo que todavía no ha recibido, Dios te lo va a conceder. Amén. Porque eso glorifica a Dios. Amén. Yo me imagino que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo dentro de un año. Abraham fue donde sale y le dijo, el niño tiene hambre, dale leche. Y Sara le dijo, ¿pero dónde está? Yo no lo veo. Mira, hermano, Abraham fue fe. Amén. Aunque usted no lo vea, disfrútelo. Amén. Dele gracias a Dios. Amén. Porque esa, mira, hermano, la fe te va a llevar a ti a darle gracias a Dios por lo que tú no tienes, por lo que tú no ves, por lo que no has recibido. Porque el que te lo ofreció es fiel y te lo va a conceder. Amén. Gloria a Dios. Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que no hemos recibido, hermano. Así hay obstáculos, así hay tropiezos. Dele gracias a Dios, comienza a darle gracias a Dios por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios está haciendo. Amén. Aunque usted no lo vea, dale gracias a Dios porque la iglesia está llena. Es más, el que vive por fe, le da gracias a Dios, aún por aquellos que se van. Amén. Amén. Porque entiende que no eran nuestros, no eran de redil. A veces Dios lo saca. Eso es así. Miren, mi hermano, aunque esto no es el tema, pero siento hablar de esto para terminar. Pero también, aunque no es el tema, podemos ver que la persona que no tiene una fe genuina, conforme como la fe bíblica, a veces toma decisiones y hace cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Mire, mi hermano, hay algo que a mí me preocupa, y es la actitud de muchos creyentes que no han entendido que el sometimiento a Dios es algo que Dios exige en la palabra. Que no es que yo, si yo quiero, no quiero. El que vive por fe se somete. Amén. El que vive por fe obedece. Vive en obediencia ante Dios y ante los hombres. Esas son características de un hombre y una mujer que vive por la fe genuina. Se somete y es obediente. Teme a Dios. Mira, hermano, a mí me preocupa algo que del mes de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, hasta el día de hoy está ocurriendo. Y es como muchos creyentes se han quedado en su casa, no se congregan. Cuando la Biblia enseña, escuche bien, que Dios exige que debemos congregarnos. Amén. Y que el que no se congrega está en desobediencia delante de Dios. Que bien. Y la Biblia enseña que los que están en desobediencia no entran al reino de los cielos. ¿Cómo yo puedo decir que vivo por fe, que tengo fe, si estoy desobedeciendo un mandamiento de Dios?
como el que dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Que bien, mire hermano, hoy en día muchos creyentes, desde marzo para acá del año pasado, se han quedado en su casa. Pero el problema no es ese, hermano. Es que usted los ve metidos en grupos de oración, de intercesión. Mira hermano, no es que yo no esté de acuerdo de que haya grupos de intercesión y oración por teléfono. Sí, pero no todos los que están en grupos y los que tienen grupos de oración e intercesión están bien delante de Dios, porque no se congregan, no se someten a los pastores. Entonces, ni se congregan, ni se someten a los pastores, pero usted los ve orando a las 3 y a las 4 de la mañana. ¿Usted cree que Dios escucha una oración de una persona así? No todos los grupos, estoy diciendo, repito, están en desobediencia, pero hay mucha gente que se han dejado de ir a la iglesia y no se congregan, entonces tienen una iglesia por teléfono. Cuando están en desobediencia y no se someten. Hay gente que ha dejado de ir a la iglesia por estar, mira hermano, y hay otra cosa, hay que tener cuidado con eso, con muchos de esos grupos, porque ahí se cuelan cosas raras. Ahí se hablan cosas que no son bíblicas. Falsas profecías salen de ahí. Esto es un consejo, hermano, hay que tener cuidado. No hace como 2 años atrás, a mí me llamaron para que me metiera un grupo de eso. ¿Y sabe qué? Para yo averiguar y saber qué era lo que pasaba, me metí al grupo de oración. Pero ¿sabe qué? Eso es un desastre, hermano. Porque en vez de orar, interceder, lo que hacían era hablando de otros pastores. Y entonces, ¿qué es esto? Y no volví más. Hay que tener cuidado, hermano, porque en esos grupos se cuelan mucha gente que está mal, mucha gente que no se somete, mucha gente que alabado sea Dios, no se congregan. Dios no oye la oración de alguien que está en desobediencia, que no se somete. Eso está claro en la palabra, hermano. Porque el que vive por fe se somete a Dios. Se somete a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Vive en obediencia. No se mueve si Dios no le dice que se mueva. Así que mis hermanos, en esta tarde, le damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí buscando su rostro. Y recuerde que en esta noche tenemos servicio. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí y despide el culto.